Quiero tocar en este y en el próximo segmento un tema y mis próximos invitados son los expertos para poder llevarnos la información de manera adecuada. La epidemia invisible de las infecciones de transmisión sexual. Siempre se ha dicho que es algo, ¿verdad?, para que los jóvenes son los que tienen esa problemática. No, eso se ve en los adultos mayores en Puerto Rico. Quiero darle la bienvenida, tengo dos invitados que están aquí, al doctor Juan Carlos Malavé Resach, rector y sexólogo forense del Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Mili, aquí pegado en la mañana. Muy bien, muy bien. Ahorita está pegado con la discusión que teníamos ahorita. También le acompaña Vivian Roque, que está aquí con nosotros acompañándonos, y ella es representante estudiantil graduada y educadora sexual. Gracias por estar aquí. Gracias. No tengas miedo de que te pegues ahí un poquito al micrófono para que las personas te puedan escuchar y ver a través de la pantalla de Telemundo. Hablemos de este tema. Se piensa que esto es una problemática de la juventud, pero nuestros adultos mayores pues también tienen esta situación de las infecciones de transmisión sexual. Doctor, comienza con usted. Pues mire, las infecciones de transmisión sexual es una epidemia actualmente en la población mayor y envejecida. Esto porque estadísticamente éramos muchos, demográficamente éramos muchísimos más y esta población se ha envejecido. Así que estadísticamente pues es de esperarse, ¿verdad?, que también haya una subida en esa curva normal estadística en cuanto a lo que tiene que ver con las ITS. Sin embargo, eso no quita de que hay que intervenir en el área de educación sexual porque sabemos que en la generación pasada la educación sexual no era muy buena. Actualmente sí tenemos programas graduados que gradúan sexólogos y sexólogas, educadores sexuales y de todo, y pues se está trabajando en cuanto a eso. Pero en un pasado, que es la población actualmente que tenemos envejecida, esa educación sexual estaba completamente descuidada y estas personas siguen sin esa educación y sin esa orientación. Y no es menos esperado de que entonces tengan grandes problemas para confrontar este tipo de infecciones. Y la infección y las enfermedades son mucho más propensas porque no tienen cómo tomar decisiones y dónde buscar la orientación. Se ha habido una subida en las ITS. Eso le iba a decir, no sé si tanto usted o Vivian me puede hablar un poco de las estadísticas que tenemos, las más actualizadas, sobre la cantidad de personas. Sí, ha habido una subida entre un 6 a un 5% hasta un 12% en los diferentes tipos de ITS, entre esos clamidia, gonorrea, HIV, ha habido una subida. Ha habido una subida porque la población subió, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que esta población se tenga que impactar, se deba de impactar en cuanto al área de educación sexual. Y ellos no están acostumbrados a recibir lo que son la orientación y la educación sexual, porque así no lo recibieron cuando eran mucho más jóvenes. Así que tenemos ese tipo de problemas. Roque, su perspectiva en torno a todo este tema. Sí, como dice el doctor Malavé, según los datos del Departamento de Salud, ha habido un aumento sostenido en un 60% para personas mayores de 60 años, específicamente en herpes y sífilis, y adicional, más del 50% de las personas con VIH en Puerto Rico tienen 55 años o más. ¿Cuál es el porcentaje de VIH? Más del 50% de las personas con VIH en Puerto Rico con 55 años o más. Sí, sí, el 50%, la mitad de la población. Entonces tenemos un 60% que ha sido lo que se ha mantenido en este tipo de infecciones de transmisión sexual, herpes y sífilis. Esos datos del Departamento de Salud. ¿Y eso se ha mantenido sostenido hace cuántos años? Más o menos, o en los últimos 10 años. Más o menos como una década. Una década. Sí. O sea que en los últimos 10 años esto se ha mantenido. Y la problemática aquí ha sido la falta de educación sexual. Sí, porque aunque tenemos una población en la cual siempre va a estar en la expectativa de no hacerle caso a la educación sexual, pero la
el grueso de la población, si está orientada y educada, pues puede tomar buenas decisiones, ¿verdad? En cuanto a protegerse, en cuanto a las prácticas saludables. Lo que pasa es que, si no ustedes me corrigen, que son los expertos, la gente piensa que los adultos mayores no tienen sexo, o ¿verdad? Que no tienen actividad sexual. Vamos a hablar claro, porque a quienes me ven son, ¿verdad?, mis adultos mayores, que es importante poder orientarles, Sí. porque no queremos que esto siga, esta cifra Pues mira, siga ahí Mili, en alza. el 85%, hay estudios que establecen que el 85% del adulto mayor y el envejecido sí tiene sexualidad, ¿ok? Tiene vida. Tiene la vida sexual. Pero es una sexualidad descuidada. ¿Por qué? Porque entienden que ya no puede quedar embarazada, ¿verdad? Entienden que ya esas expectativas y esos paradigmas morales han bajado y yo tengo que tirar las últimas canas al aire, ¿verdad? Entonces se descuidan en esa área, pero no es menos cierto que al descuidarse hay un montón de infecciones de transmisión sexual que están expuestos. Sí, que hay que aumentar esa educación y decirle a ese 85% del adulto mayor que sí tiene una vida sexual, que sepan que se tienen que educar. Tengo que hacer una pausa, pero quiero continuar dialogando con ustedes en mi próximo segmento y estamos hablando precisamente de la sexualidad de nuestros adultos mayores y la epidemia invisible que han calificado mis invitados sobre las infecciones de transmisión sexual que han estado en aumento, especialmente en nuestra población de adultos mayores. Y usted se sigue informando aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Hoy, Jueves Santo, sí estamos en vivo. Estamos hablando en estos momentos sobre el alza en las infecciones de transmisión sexual entre nuestros adultos mayores y se ha mantenido una tasa bastante alta por los últimos 10 años, ¿verdad?, sostenida en 60% de nuestros adultos mayores, por ejemplo, o han tenido tienen herpes o sífilis, han sido, ¿verdad?, se han visto infectados con estas infecciones de transmisión sexual, lo que nos lleva a cómo resolvemos este asunto, cómo lo atendemos. Y es que mire, la educación, hay que dar educación sexual, sí, a los adultos mayores. Y sí, un 85% de nuestros adultos mayores tiene vida sexual. Y está conmigo Vivian Roque, sigue con nosotros. Ella es representante estudiantil graduada y educadora sexual. Y el doctor Juan Carlos Malavé. Y precisamente, gracias por quedarse con nosotros a ambos. Vamos a hablar, enfatizamos que hay que establecer educación. Tenemos que educarnos todos sobre este tema, especialmente a nuestros adultos mayores. Vamos al otro detalle, política pública. ¿Quién quiere ahí arrancar? Porque hay que establecer unas políticas públicas. Mira, el gobierno de Puerto Rico tiene unas manos tibias en cuanto a realizar políticas públicas que tengan que ver con el área de sexualidad humana. Pero hay que darle importancia a esta área porque son infecciones y enfermedades. Y tiene que haber unas políticas públicas que incluyan el área de tanto de educación y la andragogía sexual, que orienten al adulto mayor y el envejecido de lo que tiene que ver con el área de sexualidad humana, sobre todo cómo ellos prevenir, ¿verdad? Prevenir. ¿Qué herramientas utilizar? El uso de profilácticos, tanto de profilácticos de mujeres y de hombres. Muchos de ellos no saben que hay profilácticos de mujeres. Todavía ellos están en la década de 1940 de solamente profiláctico de hombres. Okay. Que hay profilácticos de mujeres, que hay diferentes tipos de herramientas como el nonoxidol 9 que mata las bacterias también. Eso no lo sabe el adulto mayor, porque hay que educar los adultos mayores muy diferente a como educamos a nuestros adolescentes. Sí, son generaciones completamente Son distintas. generaciones completamente diferentes. Le importan, lo que a ellos le importan son asuntos diferentes a los adolescentes, como por ejemplo, cuando ellos salen a divertirse, qué deben de llevar para prevenir,
porque todavía tenemos adultos mayores bien activos sexualmente. Tienes que llevar tu herramienta, ¿verdad? Tu profiláctico, tienes que saber qué tipo de actividad sexual vas a hacer, porque las actividades sexuales cambian en el adulto mayor, ¿verdad? ¿Qué actividades puedes hacer? ¿Con quién y cómo te relacionas en el área de la sexualidad? Todo eso tiene que ver en el área en la andragogía sexual, que es la educación sexual de adultos, que se debe de educar. Así que el gobierno, me gustó la cita que me dice que el gobierno de Puerto Rico tiene manos tibias en torno a establecer políticas públicas. Vamos a otra área, o sea, los chequeos rutinarios, y aquí entonces puedo entrar contigo, Vivian, sobre esa importancia. Sí, esa importancia va en línea de que la sexualidad no desvanece con la edad, y es bien importante que en sus chequeos rutinarios estos profesionales de la salud incluyan los cernimientos para poder detectar si hay alguna infección de transmisión sexual. Y también es importante mencionar que lo que hay es un cambio social con nuevas relaciones en la vejez, que entonces ellos se están exponiendo, como dijo el doctor Malavé. Sin embargo, quizás no tienen la prevención adecuada y la protección. Sí, que entonces en la actualidad a veces eso se obvia. Ok, es un adulto mayor, no tiene ningún tipo de actividad. Eso hay que agregarlo nuevamente a los análisis, a los chequeos diarios. Como por ejemplo... o rutinarios, debo decir. Un médico, un ginecólogo, ve una envejecida, una viejita, y no se atreve a preguntarle precisamente de su actividad sexual. Hay que preguntarle, porque se infiere de que por ser envejecida no va a tener la actividad sexual. Esto hay que preguntarle, hay que saber, ¿verdad? También cómo preguntarle, cómo hacerle el acercamiento, pero es necesario, o no le envía a hacer las pruebas rutinarias que tiene que ver con ITS, VIH, SIDA, entonces no se las hace. ¿Por qué? Porque se infiere de que ella no está activa en ese momento. Porque es mayor. Y quizás ella también dice como que tengo vergüenza de pedir que me hagan esos chequeos rutinarios, porque no se habla, no está esa conversación clínica de sexualidad en los adultos mayores. Que hay que tenerla, o sea, y lo dice ahí, ustedes me acaban de decir que el 85% de nuestros adultos mayores tienen una vida sexual. Esa es la realidad. Qué bueno. Bueno, tema de Jueves Santo, Padre Santo. Mira, ahora caigo en cuenta. Bueno, gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Y lo tendré en cuenta, doctor, para poder hablar de otros temas. Gracias por la sintonía, que pasen una hermosa Semana Santa de lo que queda. Y gracias por siempre respaldar Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 y Telemundo Puerto Rico.